Buenos días a los jóvenes del grupo C5AS, quinto cuatrimestre de la licenciatura en Contaduría Pública. Hoy sábado 27 de febrero de 2021. Bienvenidos a nuestra universidad y a la clase de Derecho Civil. Esta es la tercera clase, la tercera semana del módulo de nuestra materia. Se les recuerda, jóvenes, que ya está en plataforma su examen parcial. Asimismo, su actividad también de esta semana, de la tercera semana. Nada más para precisar la mecánica, el examen abrió desde las 8 de la mañana. Está abierto desde las 8 de la mañana a su disposición en plataforma. Y cierra hoy mismo sábado a las 23:59 horas. Su actividad, como hay que entregar calificaciones, digo, dentro de, 48 horas, pero nosotros tenemos que tenerlas antes con la coordinadora, pues la actividad abrió también hoy sábado, pero cierra mañana domingo a las 23:59. O sea, hoy tienen su examen, también pueden hoy contestar su actividad, o si no pueden, pues el examen es lo que, por el factor tiempo, y mañana tendrían todo el día para contestar su cuestionario, que es la actividad de esta tercera semana, para que podamos ya ir cerrando lo que es la calificación del parcial, o sea, las 3 semanas y su examen. Vamos a dar inicio. Si hay alguna pregunta, la pueden externar, señoritas Valeria y Paula. El examen desde las 8 de la mañana de hoy hasta las 23:59 horas de hoy. Y el examen desde las 8 de la mañana de hoy hasta mañana a las 23:59, para que podamos cerrar la calificación parcial de ustedes, de este grupo de los sábados. Bueno, pues vamos a dar inicio a la clase. Vamos a ver la unidad de la 13, ahora les menciono, son 6 unidades resumidas, de la 13 a la 18. Ya habíamos visto la teoría general del acto jurídico en clases anteriores. Todo lo referente a sus elementos, en qué consiste esa teoría, lo que era la nulidad, la anulabilidad. También se tocó el tema sobre la inexistencia del acto. Es muy distinto un acto jurídico nulo que un acto jurídico inexistente. El nulo puede surtir efectos, pero mediante la declaración judicial donde se declare la nulidad, pues esos efectos desaparecen incluso retroactivamente. En cambio, en la inexistencia del acto, pues es ineficaz. ¿Qué quiere decir? No produce efectos jurídicos porque simple y sencillamente nunca existe. La inexistencia en derecho es una figura doctrinal que determina la plena ineficacia del acto jurídico que carece de algunos de los elementos esenciales, de los elementos impuestos por la norma. Ya vieron que hay los elementos esenciales de existencia, que hablábamos que si faltaba alguno, estamos hablando de una nulidad absoluta. En este caso, pues ahora vamos a ver lo que es la figura de la inexistencia. Y aquí, como lo menciona, que carece de alguno de los elementos esenciales que señala la norma para que se considere ineficaz. O sea, que no tiene eficacia jurídica, efectos jurídicos. Excluye incluso la mera apariencia del acto o negocio jurídico, pues carece de cualquiera de los elementos esenciales propios del primero, ya sea el consentimiento, el objeto, la forma, la causa,
en los ordenamientos que contemplen este último elemento, a lo que se refiere la causa, o bien cualquier otro. Un ejemplo de inexistencia sería, por ejemplo, un contrato de compra-venta en que las partes contratantes no hayan dado su consentimiento sin cosa vendida o sin precio. Es como, entonces, bueno, ¿cómo van a celebrarlo si no hay consentimiento? Pues, y no pierdan de vista que un contrato es un acuerdo de voluntades. Entonces, voluntades. En acuerdo, las partes pues se quieren autoobligar. Y como se quieren autoobligar, bueno, adelante. Pero si aquí no hay consentimiento, entonces no hay un acuerdo. No puedo decir que efectivamente no va a tener efectos jurídicos una compra-venta sin consentimiento. Sobre todo habíamos visto en clases anteriores cuando la nulidad incluso, pero la nulidad, la voluntad está viciada. Vamos a ver cuáles son los antecedentes de esta teoría de la inexistencia del acto jurídico. Esta teoría está estrechamente vinculada con la institución también del matrimonio. En el derecho canónico, que veíamos que es el derecho del clero, de la iglesia, se distinguía entre matrimonium nullum, y era el matrimonio nulo, y matrimonium non existens, o sea, matrimonio no existente o inexistente, sobre la base de considerar el consentimiento como un elemento esencial al acto del matrimonio, por lo que su ausencia provocaba que aquel no fuera nulo, sino inexistente. Modernamente, la teoría de la inexistencia matrimonial se debe al jurista Carl Zachary de la escuela exegética, que la fundó en el artículo 146 del Código Civil francés, donde dice no hay matrimonio sin consentimiento matrimonial. Esta disposición incluía en dicho cuerpo legal, por recomendación del propio Napoleón Bonaparte, acuérdense que era el Código Napoleón, y quien la amplió distinguiendo entre requisitos o condiciones esenciales y requisitos o condiciones de validez. Posteriormente, la teoría de la inexistencia del acto jurídico se ampliaría a todos los demás actos jurídicos, aunque hubo juristas que la mantuvieron restringida dentro del ámbito matrimonial. Se amplió de parte de la institución del matrimonio y de ahí se amplió. Pero hubieron juristas que no, que prefirieron que esto quedara en lo que es la cuestión de solo el ámbito matrimonial. Hubo una polémica doctrinaria, o sea, entre los juristas. Dentro de la doctrina jurídica existe polémica sobre esta figura. Los juristas partidarios de la categoría argumentan que estos supuestos actos aparentan ser jurídicos, pero no lo son. No por un vicio inherente de los elementos esenciales, sino por la inexistencia de ellos. O sea, aquí no estamos hablando de un vicio que afecte a alguno de los elementos esenciales, sino porque no existe el elemento, no hay. Bueno, esto trae aparejada la falta de efectos jurídicos, es decir, no se pueden imputar consecuencias a algo que no tiene, pues, existencia jurídica. Por el contrario, los detractores de la figura concluyen que debido a la escasa trascendencia práctica y la indeterminación de la frontera entre nulidad e inexistencia, no es conveniente contemplar esta última como una categoría distinta a la nulidad radical. ¿Qué diferencias existen entre la inexistencia y nulidad? Ya lo vimos la clase pasada, lo estamos retomando en esta clase. La nulidad debe ser declarada por los tribunales de justicia, no así la inexistencia. Esta última opera de pleno derecho. Vamos a hacer esta comparación entre la nulidad y la inexistencia. El acto inexistente no produce efecto alguno. En cambio, el acto nulo, mientras su vicio no se declare judicialmente, produce todos sus efectos.
Lo que les decía, la nulidad va a seguir produciendo efectos hasta que no se declare judicialmente que ese acto es nulo por algún vicio. Otra diferencia es de que el acto nulo no puede sanearse con el transcurso del tiempo. El acto inexistente, el acto nulo puede sanearse con el transcurso del tiempo. El acto inexistente no. La inexistencia es imprescriptible. ¿Qué quiere decir? Que puede pasar el tiempo, no hay tiempo para que se pueda considerar, porque realmente el acto jurídico no nació a la vida legal. Si ustedes lo ven, por eso es imprescriptible. La inexistencia no puede ratificarse o confirmarse. En cambio, la nulidad relativa puede ratificarse o bien puede confirmarse. La nulidad puede alegarse como una acción o una excepción, mientras que la inexistencia solo como excepción. Cualquier persona puede alegar la inexistencia. Ello no ocurre con la nulidad, pues solo puede ser alegada por determinadas personas, según se trate de la nulidad absoluta o la nulidad relativa. La nulidad judicialmente declarada produce efectos solo en relación entre las partes en cuyo favor se ha decretado. La inexistencia constatada judicialmente va a permitir a todo interesado aprovecharse de ella. Y la nulidad es de derecho estricto, requiere de una norma expresa que establezca la respectiva causal para que opere dicha nulidad. En cambio, la inexistencia se produce por la sola circunstancia de omitirse un requisito de los elementos de existencia o esenciales del acto jurídico que hemos visto en clases pasadas. Entonces, vean ustedes, la nulidad se necesita que el juez la declare para que pueda operar. La inexistencia no. Y la diferencia sustancial es de que la nulidad se da, puede estar viciada, pero hasta en tanto no intervenga un juez y la declare, pues sigue surtiendo efectos. Se necesita la declaración judicial para echarla abajo, o sea, el acto jurídico nulo. En cambio, la inexistencia no. Aquí la inexistencia no es que esté viciado alguno de los requisitos, sino simple y sencillamente no existe. No existe, o sea, ese elemento o ese requisito no existe y por lo tanto, y lógicamente, el acto es inexistente. Bueno, en la unidad 14 empezamos ya a entrar con las personas. Vamos a partir de la teoría jurídica de las personas. Una persona jurídica que es, también se le conoce por el nombre de persona moral. Es una persona física, pues es una persona como ustedes, como yo, es una persona física. Lo que pasa cuando esas personas físicas se unen, dos o más, van a formar un ente que se llama persona jurídica, que es la persona moral. La persona jurídica, también conocida como persona moral, es un individuo con derechos y obligaciones que existe, pero no como persona física, sino como una institución que es creada por una o más personas físicas para cumplir un objetivo social que puede ser con o sin fines de lucro. Las personas se pueden clasificar en dos grandes tipos, las jurídicas individuales o las jurídico-colectivas, que generalmente se les suele denominar personas físicas y personas morales respectivamente, ya sean las individuales o sean las colectivas. En otras palabras, una persona jurídica colectiva es quien tiene la capacidad de adquirir tanto derechos como obligaciones y que no es una persona física. Así a estas primeras el derecho les atribuye y reconoce una personalidad jurídica propia, por lo que en este sentido la personalidad debe entenderse como la aptitud para ser sujeto activo o pasivo de las relaciones jurídicas. O sea, la persona moral también tiene personalidad jurídica como la persona física. Tomando en cuenta sus elementos, también se define a las personas jurídicas
como entes colectivos integrados por personas y bienes adscritos a una personalidad común y a los que se les reconoce una personalidad jurídica distinta de las personas naturales que las integran. Antecedentes de las personas jurídicas. En Roma, vámonos otra vez a la antigua Roma. En el derecho romano se consideró a la sociedad tal como se le concibe ahora. Sin embargo, sí se reconocieron ciertos entes morales que tenían características similares a las personas jurídicas que se conocen actualmente, o sea, hoy en día. Los juristas en ese entonces hablaban de las persone o persone vice fungitur, para referirse a aquellos organismos que realizaban funciones similares a las personas físicas, mientras que cuando hablaban de universitas se referían a aquellos conjuntos de individuos y conjuntos de cosas. Entonces tenemos acá dos figuras romanas, que la persona vice fungitur, para referirse a aquellos organismos que realizaban funciones similares a las personas físicas, estamos hablando de organismos, mientras que también había otro grupo que eran los universitas, que se referían a aquellos conjuntos de individuos y conjuntos de cosas. Además de esto, en Roma también se reconoció la facultad que tenían ciertos entes para adquirir derechos y a su vez poder administrarlos, considerando así que estos poseían lo que se conocía como el corpore, término que significaba la posibilidad que tenían los conjuntos de bienes para poder ser administrados por representantes. Ya después pasamos a lo que era la época de la Edad Media, se utilizaban denominaciones como, por ejemplo, la congregatio y la comunitas para referirse a las corporaciones y asociaciones formadas voluntariamente por individuos. Estamos hablando de dos figuras, la congregación, que dice la congregatio, en latín, y la comunitas, en la Edad Media. Pero mientras que habían dos figuras, que era la pioe causoe y la pioe corpore, para referirse a las fundaciones creadas de la misma manera por individuos. Pioe causoe y pioe corpore. Fue a finales del siglo XVIII y siglo XIX cuando surgió la llamada persona jurídica, influenciada por dos fuentes distintas. La primera son las tendencias de la Revolución Francesa y la segunda por la Escuela Histórica de Derecho, una corriente ideológica en el derecho que se llama Escuela Histórica del Derecho. Es así como en el siglo XIX comenzó a desarrollarse la teoría de la personalidad jurídica como la conocemos en la actualidad. Teoría de las personas, teoría de la personalidad jurídica, y vamos a ver, atendiendo a la naturaleza jurídica de las personas, podemos ver que tenemos una primera teoría que se llama la teoría de la ficción. Jurídicamente, esta teoría es lo que sostiene. Jurídicamente es la persona física como la moral, de ahí que lo correcto es identificarla como persona moral, pues se capta por el entendimiento y no por los sentidos, y corresponde a una ficción del derecho al dar reconocimiento por la ley a lo que materialmente no existe. Acuérdense ustedes que cuando han visto alguna película que habla de ciencia ficción, estamos hablando de algo relativo a la ciencia, pero que no es verdad cuando hablamos de la ficción. Por eso esta teoría, la teoría de la ficción, que refiere claramente la cuestión de la persona moral, la figura de la persona moral, se capta por el entendimiento y no por los sentidos, y corresponde a una ficción del derecho al dar reconocimiento por la ley a lo que materialmente no existe, basándose en esta teoría en la confirmación de un ente individual e independiente, el cual genera similares obligaciones y derechos que una persona física. Vean ustedes cuál es la postura, por eso se le llama teoría de la ficción.
Las características que tienen estas dos figuras son, vamos a empezar a ver también los atributos de la personalidad, la nacionalidad, el domicilio, el nombre, la capacidad y el patrimonio. Cuando hablamos de la teoría de la ficción, decimos que la persona moral es un organismo el cual es representado por otro o por otros, en este caso por personas físicas. Esto es lo que debemos de entender por la primera teoría, es la teoría de la ficción. Siguiendo esta tesitura, vemos que también aparece a quien ya se había visto anteriormente, ustedes ya habrán oído hablar de él, de Hans Kelsen. Hans Kelsen es un jurista vienés que creó lo que se llama la escuela pura del derecho, la teoría pura del derecho. ¿Por qué le llama teoría pura del derecho? Porque para él, cuando vean ustedes Hans Kelsen, cuando da su opinión sobre algo, siempre lo está relacionando con la cuestión jurídica, con la norma jurídica, o sea, todo lo que se apega al derecho. Incluso su teoría es muy conocida porque él dice que para poder entender al derecho, debería quitarse todo lo que sea el aspecto social, el aspecto político, el aspecto cultural, para que podamos entenderlo así como un ente abstracto. Si es cierto, lógicamente nosotros entendemos, por ejemplo, cuando hablamos de derecho, de que se está refiriendo, pues es un conjunto de normas jurídicas para que viva la sociedad en paz. ¿Ustedes qué es lo que buscan? Ah, si alguien viola la ley, pues lo van a meter a la cárcel, lo van a castigar. ¿Por qué? ¿Qué se persigue? Que la sociedad esté en paz. Bueno, pues estás relacionando el derecho con un aspecto social. Que él se dice, no, vamos a quitar eso. Que si hay alguna circunstancia que haya que regular jurídicamente, por ejemplo, cuando nació el Internet, pues había que regularlo jurídicamente. Estos vienen siendo fuentes reales del derecho porque es lo que provoca el nacimiento de una norma. Ya se está regulando el Internet, tan es así que incluso ya se tipificaron, o sea, ya se legislaron delitos informáticos. Como está, por ejemplo, en Internet, se realizan hasta operaciones para compraventas y todo, pues también se dan los fraudes. Apenas veía ayer en Face, en la noche, de que se está dando mucho fraude por internet, las personas que suben, por ejemplo, a vender sus vehículos. ¿Y qué es lo que pasa? La persona va, paga con un cheque para que le entreguen el documento. La persona puede ver que el cheque ya entró, pero no quiere decir que tenga fondos. Pues por el hecho de que como ya entró a su cuenta el cheque y no espera para ver si tiene fondos o no, porque tiene que pasar por la cámara de compensación, porque los bancos reciben los cheques de otros bancos. Ya después, en la cámara de compensación, dices, es que este cheque banco no tuvo fondos. Oye, banco, esto es de tu otro cheque. No. Entonces, no esperan que reporte el banco, cierra la operación, se lleva el coche y los papeles, y cuando dice que no tuvo fondos, es como si hubieras regalado tu vehículo. Te engañaron, pero ¿qué debes de hacer? Debes de esperar. Lógicamente que el defraudador te empieza a presionar para efecto de que le entregues el cargo en los papeles. Mire, ahí está el cheque, ya está depositado. Vea usted el comprobante, está en la cuenta que usted me dio. Ahora, por favor, déme los papeles y el coche. Y tú al ver, pues sí, ya depositó, pero no te pones a pensar, ¿y si el cheque no tiene fondos? Y si el cheque es de una y de otra, yo voy a ser afectado, pierdo mi vehículo. Pero yo entiendo que hay ciertas personas la necesidad o la desesperación de los recursos y mira, pues si no se lo vendo a él, no lo he podido vender. Pero ponte a pensar que qué tal si es un defraudador. ¿Qué es lo más sano? Que si van a ir al banco, que él, un cheque de caja que lo paguen, porque pues, el cheque de caja está respaldado por el banco, pero no lo hacen porque no tiene dinero. La dichosa chequera es el medio o es el instrumento para estar cometiendo fraudes. Todo eso se está regulando públicamente. Vean ustedes también que los delitos, también este tipo de delitos, por ejemplo, violencia digital. Cuando se pelea una pareja,
y empiezan a subir fotos de su intimidad, eso ya está penado y te puedes ir a la cárcel. Y la pena se agrava si las fotos eran de tu pareja, si una relación sentimental con esa persona, lo estás haciendo, pues lógicamente con el fin de desprestigiarla a través de la red. Bueno, pues Kelsen decía que vamos a quitar todos estos aspectos para entender al derecho así abstracto, como debe de ser. Bueno, lo menciono, si vamos a hablar de eso, pues habría que irnos de donde viene el derecho, que es el derecho natural, del jus naturalismo. Jus es derecho, jus, naturalismo del derecho natural, pues se supone que cada norma que un legislador que legisla, valga sea la redundancia, se supone que la esencia debe ser del derecho natural. O sea, las normas no deben de contradecir al derecho natural si lo vemos así. Porque hay el derecho positivista, o sea, que es el positivo, el vigente, pero sustancialmente. Por eso en la norma, siempre cuando ustedes vean un artículo, hay que buscar cuando se interpreta lo que se conoce como el espíritu de la ley. Ustedes dirán, espíritu, pues es actividad paranormal. No. El espíritu de la ley es lo que el legislador quiso decir cuando hizo la norma. Muchos la quieren interpretar muy a su manera, en el momento no es a su manera, sino qué es lo que el legislador quiso decir cuando se hizo esta norma. Eso, jóvenes, es el espíritu, es lo que se llama en materia de derecho la hermenéutica, que es lo relacionado a la interpretación de las normas, y ahí se habla también del espíritu, por decirlo, la esencia de una norma. ¿Cuál es? Por ejemplo, si yo les digo respecto a lo de violencia digital, al delito, usted lee qué es lo que se está previendo, de que mucha gente dolida así lo hacía para vengarse de su pareja. Pero lo que están buscando es de que eso está mal porque no tienes por qué desprestigiar a quien fue tu pareja o bien a otra persona, exponerla al desprecio público, porque ya ven que en las benditas redes estamos ante una red donde nos enteramos de todo. Por eso ven que hasta los periódicos han bajado muchísimo sus ventas, porque pues, las notas las encuentras en internet, pero todo eso ya está regulado. Precisamente el legislador cuando legisló sobre la norma que prevé ese delito de violencia digital fue precisamente para evitar que pasaran estas cosas entre personas de estar subiendo fotos comprometedoras. Hay personas bueno, que tienen en Facebook fotos muy sugestivas, pero no se sabe si son realmente esas personas o simple y sencillamente alguien que abrió una cuenta con fotos de otra persona y la otra persona no lo sabe. O sea, y esas fotos, pues en algún momento se las habrá tomado, puede ser hasta fotos truqueadas. Ya vieron que con la tecnología se puede hacer de todo. Entonces, vamos a evitarlo. Entonces, Hans Kelsen, este bienes, sostiene, niega la dualidad del derecho objetivo con el derecho subjetivo. Recuerden que el derecho objetivo es todo lo relacionado a las normas. Y el derecho subjetivo es todo lo relacionado a los derechos de las personas, sus prerrogativas, como tener un nombre, poder votar, ser votado, etc. Derecho objetivo es la maquinaria jurídica, desde la Constitución hasta la norma más mínima. Y derechos subjetivos, que ya no es derecho conjunto de normas jurídicas, ya son las prerrogativas que tiene una persona física, un ciudadano, un gobernante. Bueno, y utilizando los estudios también de otro jurista, León Duguid, pero planteando su doctrina en un terreno puramente lógico, este Hans Kelsen sostiene que los derechos subjetivos no existen sino en cuanto a expresión del derecho objetivo. O sea,
El derecho subjetivo, los derechos que tiene, es una expresión en la maquinaria jurídica. Bueno, yo diría que por su parte está bien, pero el derecho objetivo, la ley existe, y sí es cierto, porque toda obligación es correlativa de derechos. Donde hay una obligación, hay un derecho. Tocábamos el ejemplo de la compra-venta. Así como el vendedor tiene derecho a que le paguen, también tiene obligaciones a entregar la propiedad del inmueble. El comprador tiene derechos a que le entreguen la propiedad del inmueble, pero también tiene la obligación que es la de pagar. Por eso los derechos subjetivos son también correlativos de obligaciones. Pero aquí este autor sostiene de que nuestros derechos subjetivos son mera expresión del derecho objetivo, o sea, de lo que les refería, que era la maquinaria jurídica, perdón, sí, eh, de la Constitución hasta imagínense una pirámide, la punta de la pirámide sea la Constitución y la base sea la norma mínima, la base que podría ser, por ejemplo, una sentencia, porque si la Constitución, ustedes se van arriba, obliga a todos, eh, la base de la pirámide está constituida por una norma jurídica individualizada, porque solo va a obligar, por eso se llama individualizada, a una o varias personas a quien vaya dirigida esa sentencia. Una sentencia no obliga a todos, obliga a las personas que dicen la sentencia. Esa vendría a ser la base de la pirámide. Y esta pirámide es la que se conoce como de la jerarquía de las normas, de la Constitución, que es la más alta, a la base de la pirámide, que es la de categoría más baja. Bueno, seguimos ahora con otra teoría de hablando de lo que es la inexistencia del acto jurídico, que es la teoría de la realidad. Esta teoría de la realidad surgió en el siglo XIX y siglo XX. Si lo vemos, no es tan antigua. Como reacción a la teoría de la ficción que vimos anteriormente. Y tiene como principales expositores a Jerr y a Jellinek, dos alemanes. Esta teoría parte de la idea de que una persona jurídica, estamos hablando de la persona moral, es una realidad concreta preexistente a la voluntad de las personas físicas. O sea, no es independiente, es preexistente, existe antes de mi voluntad. O sea, no depende de mi voluntad. Desde antes podemos decir, de la voluntad de las personas, ya las personas jurídicas existen. Bueno, se basa en el sustrato material que conforma a una persona jurídica que es de carácter objetivo. La figura legal de persona jurídica existe con anterioridad a la idea de persona física. Esa es la postura de la teoría de la realidad. Y seguidamente tenemos otra teoría, que es la teoría orgánica. Para esta teoría, las personas jurídicas no son entes artificiales que son creados por el Estado, sino por el contrario, son realidades vivas. O sea, hablando de las personas morales. Habíamos visto que es un ente. ¿Por qué un ente jurídico? Porque como persona moral, como persona física, no existe. La persona jurídica está conformada por personas físicas y nace una persona moral que tiene también personalidad jurídica, como ya vimos anteriormente. Pero, como lo dice, no son entes artificiales las personas jurídicas, sino son realidades vivas. Si lo vemos así, desde un punto de vista jurídico, sí, porque están reconocidas por la ley. Ya nos queda un minuto de esta primera grabación. Una vez que se corte, nos volvemos a conectar para continuar con la clase. ¿Alguna pregunta, Valeria, Paula, Abner? ¿Alguna pregunta sobre hasta donde hemos llegado a la teoría orgánica? No, profe, está bien. Bueno, en esta teoría orgánica estamos viendo en estas teorías todo lo relativo a las personas, a la personalidad de los atributos de las personas, físicas y morales. Continuamos una vez
como si estuviéramos en televisión después del corte. Gracias.